Muchas gracias al señor viceministro de Hidrocarburos, el primero en la historia de nuestro país, don Eduardo Guevara, por esta exposición. Renovamos también nuestro agradecimiento, el auspicio platino a Engie, Indra, Contugás, Enel y a Petroperú. A continuación, presentamos a un reconocido expositor de Perú Energía, como es el economista Carlos González, director gerente de Enerconsul, uno de los analistas, además, bastante demandados sobre la materia del upstream. Adelante, Carlos, un aplauso fuerte para él, por favor. Gracias, César. Buenas tardes. Primero, mi agradecimiento a Miluska, a Perú Energía, por invitarme nuevamente. Dicen que un primer paso no te garantiza que puedas llegar a donde quieres llegar, pero lo que sí definitivamente te saca de donde estabas. Ya hemos dado un primer paso. La aprobación por la Comisión de Energía y Minas del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo y que fue revisado y mejorado sin duda alguna por el grupo de trabajo que designó la Comisión de Energía y Minas, es ese primer paso. Además de ese primer paso, ahora tenemos un contexto que no ocurría hace muchos años. Tenemos un viceministerio de hidrocarburos con un viceministro petrolero. Tenemos un nuevo Perú Petro camino a su fortalecimiento con una dirección de petroleros. Tenemos una comisión de energía en el Congreso con congresistas comprometidos con el sector petrolero. Tenemos todavía un grupo de empresas sobrevivientes a la crisis que se resisten a tirar la toalla y mantienen su deseo de seguir trabajando en el Perú. Pero hoy también, desgraciadamente, estamos pagando la factura, estamos pagando las consecuencias de no haber hecho antes lo que estamos comenzando a hacer ahora. Otra sería nuestra situación si antes hubiéramos revisado la Ley Orgánica de Hidrocarburos, si antes hubiéramos revisado el modelo de contrato, si antes hubiéramos revisado los reglamentos, si antes hubiéramos iniciado el fortalecimiento de Perú Petro. Pero bueno, esperamos que ello suceda. Mario Benedetti decía, ojalá que la espera no desgaste mis sueños. Hemos esperado bastante, hemos sufrido bastante y hoy día finalmente estamos viendo el inicio del cambio. Todavía no sabemos si llegaremos al final, pero hemos visto ya el inicio del cambio. Y felizmente que nuestros sueños no se desgastaron. Aquí estamos. Estamos los mismos que hace años hemos venido reclamando el cambio. Dice la sabiduría popular también que lo que se siembra, se cosecha. Y si no te gusta lo que estás cosechando, entonces tienes que cambiar lo que estás sembrando. Eso es lo que se está comenzando a hacer. Lo primero, tenemos que cambiar la ley orgánica. Y si alguien me ayuda, ¿cómo funciona esto? Estamos, por el contenido del proyecto de ley que se ha aprobado en la comisión, estamos camino hacia una renovada ley orgánica. Pero esto nos obliga a que veamos el futuro como va a ser. Esta no es una carrera de 100 metros planos, esta es una carrera con obstáculos. Vamos a tener obstáculos en el camino, vamos a tener detractores en el camino. Tenemos que estar preparados para eso. Por lo apretado del tiempo, yo voy a referirme a algunos puntos. Eduardo ha hecho ya un recorrido mucho más amplio de lo que propone el nuevo proyecto de ley, pero yo voy a referirnos a algunos puntos que tenemos que cuidar con mucho celo. Eduardo se refirió al artículo 4. El artículo 4 existe desde el año 93. Decía simplemente que las normas de otros sectores deben contar, que afecten las actividades de exploración y explotación, deben contar con la opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas. En la práctica, a pesar de que ya existía esta norma, en la práctica hubo sectores que no respetaron la norma. Ha habido incluso intentos de menoscabar la capacidad de las actividades de exploración y explotación mediante la creación, pero ya desenfrenada, de
reservas naturales, parques, en fin, que afectaban y que han afectado las actividades petroleras. Esta norma, esta disposición de la Ley Orgánica de Hidrocarburos ha sido modificada, la propuesta por lo menos así lo plantea, estableciendo incluso responsabilidad de los funcionarios que se atrevan a dictar dispositivos que afectan la actividad petrolera. Ese es el artículo 4 que debemos defender. Otro artículo que es muy importante es el artículo 11, que nunca tuvo problemas. La Ley Orgánica de Hidrocarburos decía desde el año 93 que a criterio de Perú Petro los contratos se celebran por negociación directa o por convocatoria o proceso competitivo. Así funcionó siempre. La mayor parte de los contratos que firmó, más de 150 contratos que ha firmado Perú Petro, se celebraron por negociación directa y nadie dijo nada. Pero después surgió la suspicacia, surgieron las desconfianzas, se les ocurrió en algún momento a alguien en Perú Petro decir, no, a partir de ahora todos los contratos se hacen por concurso, no obstante decir la ley que podía hacerse por negociación directa. O sea, se abdicó del derecho de negociar directamente los contratos. Pero eso era absolutamente legal. Por consiguiente, la propuesta que se ha hecho en el legislativo, en el grupo de trabajo, es una muy sabia propuesta. Dice, está bien, vamos a darle a Perú Petro y a mantener la facultad de Perú Petro de negociar los contratos por negociación directa. Pero para terminar con el terror que da la discrecionalidad de Perú Petro, vamos a poner en la ley que si hay más de un interesado, o sea, si hay dos interesados o más, Perú Petro tiene que hacer la celebración del contrato por concurso. Con eso se acabó la discrecionalidad celestial que tenía Perú Petro y que le preocupaba a tantos. Este es otro artículo que tenemos que defender. El artículo 22, el que se refiere a los plazos del contrato. Ustedes saben, los que me han escuchado en anteriores ediciones del Perú Energía, yo he sido siempre partidario, no de 20 años más ni 30 años más, sino de que los plazos de los contratos sean hasta el límite económico, como en Colombia. En Colombia los contratos son de 30 años, pero 4 años antes de que se llegue al plazo, el contratista tiene el derecho de solicitar la extensión del contrato hasta el límite económico. ¿Y qué cosa es el límite económico? El límite económico es el punto aquel en que producir un barril de petróleo cuesta lo mismo que me voy a recibir vendiéndolo. En ese momento ya no es negocio, entonces en ese momento se cierra el pozo, se cierra el yacimiento, se cierra el lote. Esa era mi propuesta y siempre ha sido. Esto de los 20 años es un término, digamos, un término medio. Y así todo se critica. La tendencia del mundo es a las concesiones hasta el límite económico, hasta rascar la olla. El tema es que cuando uno propone hasta el límite económico, eso tiene que ir aparejado a un sistema de regalías que haga que el contratista saque el máximo de reservas posibles, económicamente recuperables, como en Colombia. En Colombia hicieron hasta el límite económico después de haber establecido un nuevo sistema de regalías que bajaba las regalías hasta el 8%. Este es otro proyecto, el artículo 22 que tenemos que defender. Pero este artículo 22A trae algo más. Está reconociendo que en caso que hayan proyectos pilotos o de recuperación secundaria, etcétera, o sistemas de producción no convencional como los detallados en la ley 28109, la ley de reservas marginales, en esos casos Perú Petro está facultado para negociar y reconocerle regalías menores al contratista. Fíjense, es bueno mencionar nuevamente la ley 28109. La ley 28109 fue la última ley que dio el Congreso promotora de la inversión en el año 2003. Se aprobó sin un solo voto en contra. Fue observada por el Ejecutivo y se aprobó por insistencia. Y por esa ley votaron todas las bancadas del Congreso. Yo tuve la suerte
de discutir, revisar esta ley con el congresista Javier Díaz-Canseco, que votó a favor de la ley, que puso como única condición: si el contratista no cumple con sus obligaciones, se le quita todo el contrato, no solo el beneficio, sino todo el contrato. Y así dice la ley. Esa ley, desgraciadamente, el año 2006 dejó de aplicarse. Este proyecto de ley está reivindicando esa ley tan importante que significó 10.000 barriles más de producción diaria en Talara. Y además está reconociendo otro concepto, el que la reducción de la regalía en estos casos se aplica no solo a la producción incremental, sino también a la producción básica. O sea, se está entendiendo por fin que la producción básica, o sea, la que sale de los pozos que están produciendo actualmente, si le reducimos la regalía a esos pozos, en lugar de que produzcan 2 años, van a producir 5 años. Eso es extenderle la vida útil a los pozos. Eso significa recuperar la migración que ha habido de reservas probadas a recursos por efectos económicos. Este es otro artículo y otra disposición que debemos defender. Otra disposición de la ley es la segunda disposición complementaria, que dice: los contratos vigentes, o sea, los que estén en curso a la fecha de la publicación de la ley, pueden solicitar a Perú Petro la negociación de las regalías. Esto está hecho clarísimo para recuperar más reservas. Hay contratos en Talara que pagan 50% de regalía. 50% de regalía. Contratos que producen 300, 400 barriles, 500 barriles. Hay empresas que tienen operaciones en Talara y operaciones en Colombia. Una empresa petrolera, se los comenté el año pasado, tenía 3 lotes en Colombia donde pagaba 3 y 5% de regalía, y acá en el Perú pagaba 50% de regalía. Y una empresa peruana. Esto va a permitir que las empresas se sienten con Perú Petro. Esto no va a ser gratis, no va a ser: oye, bájame la regalía para disfrutar la diferencia de irme a las Islas Mauricio. No, esto va a ser a cambio de un programa de inversión. Tiene que ser a cambio de un proyecto de inversión que signifique que el Estado peruano va a tener más reservas, más producción. Pero esto le va a permitir finalmente a Perú Petro, ya le está dando el respaldo legal a Perú Petro para que pueda desarrollar esas reservas. Y a mí me satisface una cosa muy interesante, que escuchando la exposición de Ceferino, nos queda claro que Perú Petro ya se está preparando para el cambio que va a haber en la ley. ¿No? Cuando Ceferino nos dice que están ya estudiando o van a estudiar caso por caso, lote por lote, las regalías, y qué se puede hacer en cada uno de esos, lo cual me parece fabuloso. Además, la nueva ley que está en curso, que ya fue aprobada por la Comisión, está incorporando varias disposiciones relativas a Perú Petro. Y hay una cosa muy interesante: además de establecer modificaciones a la propia ley de hidrocarburos, ha acumulado al proyecto un proyecto de ley de fortalecimiento de Perú Petro que se presentó el año pasado, lo ha incorporado a este proyecto. Este proyecto recoge no solo el proyecto del Ejecutivo, sino además el proyecto del propio Congreso que el año pasado se presentó para fortalecer Perú Petro. Ahora ya no va a ser Perú Petro, va a ser Agencia Peruana de Hidrocarburos. Ya no va a haber la confusión de Petroperú con Perú Petro. A mí, mi amigo Jimmy Atkins me contaba que él ha recibido cartas dirigidas a él como si fuera el presidente de Perú Petro, y se las ha tenido que pasar después a Ceferino, ¿no? Y es más, a mí alguien una vez me preguntó si era verdad que el nombre de Petroperú es porque significa Petróleos del Perú, y el nombre de Perú Petro, lo habrá hecho algún paisano de Juan Carlos, significaba del Perú su petróleo. Lo cierto es que había confusión.
Y el cambio de nombre va a terminar con esa confusión. Eso me parece muy bueno. Otro elemento que es interesante y muy bueno también en el proyecto de ley es que le quitan a Perú Petro la obligación de pagar el canon. Desde el año 93 en la ley decía que Perú Petro asume el pago del canon. Desde el año 93 nunca hubo problema con esa obligación del pago del canon. Yo trabajé en Perú Petro y nunca hubo problema. Cuando se presentó el proyecto del lote Z29 con una regalía del 10%, la preocupación que hubo en Perú Petro es: Economía y Finanzas no va a pasar este proyecto porque la regalía es menor que el canon. Fuimos al Ministerio de Economía y Finanzas, el ingeniero Alberto Bruce, Daniel Guerra y yo, y le explicamos a Economía y Finanzas que no había ningún problema con el canon, que un barril puesto en la superficie le iba a generar al Tesoro Público no solo regalías, sino impuesto a la renta del contratista, el impuesto a la renta de los subcontratistas, en toda la cadena de valor lo que generaba impuestos ese barril de petróleo puesto en la superficie. La Dirección de Política Fiscal hizo sus propios cálculos y efectivamente, solo con lo que recibía de impuestos, estaba cubierto el canon. El problema suscitado en los últimos años, cuando el Congreso modificó la ley del canon y lo subió de 10 a 15 el canon y de 2.5 a 3.75 el sobrecanon, con una forma de compensar la declinación de la producción, lo cual a mí me pareció un error. Porque ¿qué quiere decir? Que si la producción sigue declinando, entonces el canon lo vamos a ir subiendo a 30, 40 y a 50 y va a llegar un momento en que no va a haber forma de poder pagar el canon. Entonces, esto, al quitarle a Perú Petro la obligación del pago del canon, estamos reordenando las cosas a como debe ser. Por ejemplo, a que pague el canon petrolero el Ministerio de Economía y Finanzas como paga el canon minero, como paga el canon pesquero, como paga otros tipos de canon. Eso también es bueno porque va a terminar con el argumento o el pretexto de que no se pueden poner regalías por debajo de 20% porque se tiene que cubrir el canon. Y lo único que traía como consecuencia eso de decir la regalía mínima tiene que ser 20% porque debe cubrir el canon, lo único que traía como consecuencia era que nos quitaba del escenario, nos sacaba de la competencia frente a Argentina, que cobraba 12%, a Colombia, que cobraba 8%, a Uruguay, que cobraba 8%, a Nicaragua, que cobraba 2.5%, o a Cuba, que cobra 0% de regalía. Nosotros con nuestro 20% de regalía teníamos efectivamente un 20%, pero 20% de cero, porque no habían inversiones en exploración. Esto va a ayudar a que se dinamicen las inversiones, ya destrabando el tema del canon como obligación de pago por parte de Perú Petro. Otro elemento muy importante que está proponiendo la ley es que el presupuesto de Perú Petro y el aporte a los INERMIN y al Ministerio de Energía y Minas, que antes se calculaba en función de las regalías, antes era 1.5% de la regalía era el presupuesto de Perú Petro. 0.75% para el Ministerio de Energía y Minas, 0.75% para los INERMIN, era en función de las regalías. Ahora ya no va a ser en función de las regalías, ahora va a ser en función del valor de la producción. Si antes la preocupación de Perú Petro era yo no puedo bajar las regalías porque si no bajaría mi presupuesto, ahora al ser la referencia en función del valor de la producción, Perú Petro se va a convertir en un animador por excelencia de la mayor producción, que es lo que queremos todos. Esto también es un cambio buenísimo. Otro cambio que me parece muy bueno es el retiro, la exclusión de Perú Petro del FONAFE. Y hay que decirlo con todas sus letras. No tiene razón de ser que Perú Petro esté en el FONAFE. Perú Petro no reparte utilidades porque no tiene utilidades. El 100% de los ingresos de Perú Petro son regalías y un poquito por contrato de servicios. De eso deduce lo que tiene que pagar o para su presupuesto o los pagos que tiene que hacer por la ejecución de los contratos. Y después que ha deducido eso, lo que sobra
lo transfiere íntegramente al Tesoro Público. Y la ley del impuesto a la renta dice que toda la transferencia que hace Perú Petro al Tesoro Público es gasto. O sea, Perú Petro recibe 100 y gasta 100. Perú Petro no tiene utilidades como tiene Petroperú, como tienen otras empresas del Estado. Esta es una preocupación que no debe justificar que Perú Petro esté, por consiguiente, en el FONAFE. Y la segunda preocupación es que Perú Petro no hace inversiones. Perú Petro no construye refinerías, Perú Petro no construye oleoductos, Perú Petro no hace inversiones. Lo que hace Perú Petro, las inversiones que hace Perú Petro es comprar carros cada 6 años, 8 años, comprar computadoras, son inversiones mínimas. O sea, ¿cuál es entonces la razón para que Perú Petro esté en el FONAFE? No existe ninguna. En cambio, si lo sacamos a Perú Petro del FONAFE y le devolvemos a Perú Petro la autonomía que tenía Perú Petro al iniciar sus operaciones, vamos a ayudar al fortalecimiento de Perú Petro. Otro elemento importante que hay en el proyecto de ley, es que establece que los sueldos inherentes a las posiciones relativas al core, al objeto social de Perú Petro, o sea, promoción, negociación, supervisión de contratos, esas posiciones van a ser con sueldos competitivos, porque es la única forma, como decía Pablo en la mañana, es la única forma que yo voy a tener de garantizar la presencia dentro de Perú Petro de personal de primer nivel, porque estoy en un mundo competitivo. Perú Petro ha perdido mucha gente durante estos últimos años. O sea, gente joven, no hablo ni de mí ni de los de mi promoción que se fueron, sino de los jóvenes, que se han ido jóvenes con su potencial al frente, a trabajar para las empresas privadas, porque no se les pudo retener. Esto también es una cosa importante que se está logrando para tener un nuevo Perú Petro. Pero eso es la ley, eso es el primer paso que hemos dado. Ahora, ¿qué viene? No ganamos nada teniendo una nueva ley si en paralelo no estamos modificando ya los reglamentos. Eduardo ha mencionado en detalle qué reglamentos se deben modificar. Sí, el reglamento de regalía y retribución. El reglamento de regalía y retribución actualmente tiene 4 metodologías, 2 que tienen regalía mínima de 15 y 2 que tienen regalía mínima de 5. O sea, es obvio que alguien del extranjero no va a ser tan tonto de decir, yo quiero que me pongas en el contrato una regalía de 15, cuando hay 2 de 5. Lo primerito que se tenía que hacer es homologar las metodologías del reglamento o hacer un nuevo reglamento. Y un nuevo reglamento que transparente también la situación, no solamente de los contratos de exploración. Fíjense, yo he escuchado muchas veces el argumento de decir, la regalía del 5% es para contratos de exploración, porque no se sabe lo que hay. Ese es un argumento, digamos, una media verdad. Porque la única diferencia que hay entre un contrato de exploración en el que no se sabe lo que vamos a encontrar y un contrato de explotación en los que ya se sabe lo que hay, es eso, la incertidumbre y la certeza. Pero no me van a decir ustedes que si yo tengo un contrato que produce 10.000 barriles de petróleo y para sacar esos 10.000 barriles de petróleo he tenido que sacar 90.000 barriles de agua, un contrato de petróleo pesado cuyo costo de operación es elevadísimo, yo no le voy a decir, cuando este señor me diga, oye, yo quiero una regalía, sin pensar en el 0,17 ni en el reglamento, yo quiero una regalía que haga viable eso. Ah, no, el 5% es para exploración y lo tuyo tiene reservas. Sí, pero son reservas inviables. La única forma de hacer las reservas viables es estableciendo regalías que en el flujo de caja hagan viables esas reservas. Si no, se van a quedar abajo. Esto se tiene que contemplar en el nuevo reglamento de regalía y retribución. ¿Cómo encaramos las regalías de los contratos de explotación? El modelo de contrato, esa es otra tarea muy grande que tiene Perú Petro. Revisar el modelo de contrato en el marco de lo que va a ser la nueva ley y la nueva cultura empresarial. Es más, en el marco de lo que queremos como objetivo, ser competitivos. Tenemos que eliminar del contrato todo aquello, primero que es innecesario
y segundo, que estorba además, que perturba la dinámica del contrato. La revisión del modelo de contrato, que ya están trabajando los de Perú Petro en eso, es necesaria, es perentoria y tiene que salir junto con la ley. Cuando salga la ley y se publique la ley, ya Perú Petro tiene que estar preparado con su nuevo modelo de contrato. Además, hemos hablado del fortalecimiento de Perú Petro. Yo no tengo la menor duda de que esto va a exigir una reorganización total de Perú Petro. Va a tener nuevas obligaciones Perú Petro, va a tener nuevas funciones. Hay que darle a Perú Petro todo lo necesario para que su nueva organización responda a ese requerimiento que le está estableciendo la ley. Es un proceso que va a demorar también, pero que se tiene que hacer. Todos queremos un Perú Petro fuerte, un Perú Petro que esté a la altura de la ANH de Colombia, la ANP de Brasil. ¿Todo esto con qué objetivo? Primero, ser competitivos. Tenemos que ser competitivos frente a los países que están atrayendo las inversiones. Esto no es ni siquiera un tema ideológico. Si quieren que esto sea un debate ideológico, hay que decir, pues, que en Cuba la regalía es 0, que hay tax holiday. Hay que decir que en Nicaragua la regalía mínima es 2.5. Y yo no creo, pues, que el comandante Castro, que el comandante Ortega sean traidores, derechistas, liberales, vendepatrias, ¿no? O sea, más izquierdistas que ellos no pueden haber. El problema no es de derecha o de izquierda. El problema es, ¿queremos o no queremos producir petróleo y queremos o no queremos desarrollo? El problema no es en ese terreno, el problema no es ideológico. Pero si quieren el debate ideológico y político, también aquí estamos. Porque no le rehuimos. Nuestro única arma es la verdad. La única arma es la verdad. Y no me digan que los peces del mar de Cuba o del mar de Nicaragua tienen alguna protección especial para no morirse con las operaciones petroleras. En cambio, los peces del mar peruano sí se mueren con las operaciones petroleras del mar. Todo el mundo está atendiendo a las operaciones offshore, todo el mundo. Hace 10 años, el 4 o 5% de la producción mundial era offshore y el resto era de operaciones en tierra. Ahora está más del 30% viene de operaciones offshore. Todos están yéndose a la operación offshore. Colombia está dando descuentos tributarios para las operaciones en el mar, certificados de reembolsos tributarios, regalías mínimas. Y nosotros estamos pensando que los peces se van a morir y no puede haber entonces operaciones offshore. Reactivar las operaciones, y a eso nos tiene que llevar la modificación de la ley, la modificación de los reglamentos. Reactivar las operaciones de exploración y explotación. Incrementar las reservas, porque con ello vamos a incrementar la producción. Si incrementamos reservas y si incrementamos producción, va a haber más actividad, va a haber más actividad económica, va a haber más empleo, va a haber más canon. Si no lo hacemos, va a seguir habiendo más desempleo, van a seguir habiendo reducción de puestos de trabajo. Este es un momento crucial como para que nos detengamos, y yo le invoco a los congresistas, al congresista Juan Carlos del Águila, que no solo está comprometido con reactivar el sector de hidrocarburos, sino y sobre todo con su tierra, con Loreto. Este es un momento de repente que deberíamos pensar ya en modificar la ley del canon. Actualmente la ley de canon de petróleo, por ejemplo, dice el canon es 18 a 75, entre canon y sobrecanon, 18 a 75% del valor de la producción. Y el 017 dice que la regalía va del 5 al 20%. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no establecemos que la regalía, toda la regalía, sea para la región y todos los impuestos sea para el gobierno central? Porque si la región recibe el 18.75, con esta propuesta lo más que estaríamos haciendo es darle el 20%, o sea, 1.25% más y le damos toda la regalía a la región. Entonces, si mañana viene un inversionista y encuentra un lote de menos de 5.000 barriles, lo va a producir con 5%, pero ese 5% va a ser de la región. Y si encuentra 100.000 barriles, va a producir 20%, va a pagar 20%, ese 20% va a ser para la región. Y los impuestos para el gobierno central, como es en Argentina. En Argentina el 12% de la regalía
¿Qué es la regalía? Va para la región y los impuestos van para el gobierno federal. El proyecto de modernización de la refinería Talara va a demandar crudo. ¿Y qué queremos que procese esa refinería? ¿Crudo ecuatoriano? Si seguimos nosotros obstaculizando las inversiones en el mar, lo que vamos a hacer es hacer felices a los ecuatorianos, a los colombianos, porque el crudo que va a venir a la refinería Talara va a ser crudo ecuatoriano, crudo colombiano. Tenemos que concatenar todas estas variables. Quiero defender a los que se defienden la refinería Talara. La refinería Talara, entonces impulsa la exploración para que la refinería Talara procese crudo peruano y no crudo ecuatoriano. ¿Y además qué significa procesar crudo ecuatoriano? Significa darle trabajo en Ecuador a los obreros o trabajadores petroleros ecuatorianos. Significa pagar impuestos en Ecuador, no acá. Significa el canon en Ecuador, no acá. O sea, estamos disparándonos contra el pie cuando nos oponemos a las operaciones petroleras. Y ver lo que están haciendo en otros países, ya lo mencioné. Ya me adelanté mencionando lo que están haciendo los países en general. Impulsando el offshore, y no solo el offshore, impulsando todas las actividades petroleras. Para terminar, quisiera insistir en algo. Yo creo que hemos iniciado la reactivación del Astrid en el Perú, pero los mismos de siempre, los que dicen de qué se trata para oponerme, esos van a criticar el proyecto de ley. Van a criticar los cambios que se han iniciado. Van a criticar los cambios que hemos iniciado no solo con el proyecto de ley, sino también con la reorganización de Perú Petro y con el fortalecimiento de Perú Petro. Hay que levantar la voz, hay que estar presentes en todos los frentes. Esta ya no es solo una tarea del Ministerio de Energía y Minas, de Perú Petro, esta es una tarea de todos. Todos nosotros tenemos ahora, además de empujar el carro, salir a defender al sector petrolero. Ustedes dirán, pues este es un hincha de Benedetti. Pues sí, me gusta Benedetti. Hay que decir como dice Benedetti, hay que defender nuestra industria petrolera, hay que defenderla del escándalo, defenderla de la miseria y de los miserables, defenderla de los ingenuos y de los canallas. Hay que defender nuestra industria como un principio, defenderla como un derecho. Muchas gracias. Y muchas gracias al economista Carlos González, director gerente de Enerconsul, por esta exposición. En efecto, saludamos también la presencia del señor congresista Juan Carlos del Águila, quien nos acompaña en esta sexta edición de Perú Energía 2018.